Tech Sounds presenta Ola de Salud. ¿Sabías que don José María Morelos y Pavón sufría de constantes migrañas? Más allá de ser uno de los personajes históricos más relevantes del movimiento independentista de México o de adornar el billete de 50 pesos, él recurría a remedios caseros. Por ejemplo, remojando su paliacata en concentrados de hierbas medicinales con alcohol. Acompáñanos en este episodio para descubrir cómo aliviar las migrañas y que no se vuelva para ti otro dolor de cabeza encontrar un remedio. Esto es Ola de Salud. Yo soy la doctora Marcela Toscano y aquí comienza tu ruta de bienestar. La migraña la debemos de tomar como una enfermedad, o sea, es una enfermedad como diabetes, hipertensión, y tal cual debemos de tratarla. Los medicamentos, ¿verdad?, preventivos, la obesidad, el sedentarismo, la dieta, ¿verdad? Todo esto pues, puede disparar la migraña, ¿verdad? Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo aquí en su podcast Ola de Salud, donde como saben nos interesa que todos tengamos bienestar y que aprendamos a cuidar nuestra salud de la mejor forma posible. Y como ya escucharon, el tema de hoy es interesantísimo porque nos afecta a muchos y de pronto no sabemos distinguir la diferencia entre un dolorcito de cabeza casual, un dolor de cabeza más intenso que podría tal vez aplicar como una migraña. Como que hay muchas diferencias entre esta molestia común de todos, que es el dolor de cabeza, y para eso el día de hoy tenemos un gran invitado, que él es neurólogo y es el doctor Irving Rodríguez, que es parte del equipo del Instituto de Neurología de aquí, del Hospital Zambrano Elion. Doctor Irving, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Marcela, todo muy bien, y hablaremos de un tema tan importante que es el migraña. Híjole, qué bueno que nos aceptaste la invitación, porque, a ver, no sé si yo tengo la percepción equivocada, pero me parece que como que el dolor de cabeza es algo como muy frecuente, que pues todos los que nos escuchan se relacionan, es como en algún momento a alguien le ha dolido la cabeza, pero de dolor de cabeza a migraña, creo que hay como diferencias importantes que sería valioso que tú nos expliques, ¿no? Como bien lo mencionas, el dolor de cabeza es el principal motivo de consulta de la consulta del médico de primer contacto y también del médico ya especialista, llámese neurólogo o médico internista. Como bien hace la acotación o la mención, en ocasiones estos dolores de cabeza, el paciente en muchas de las veces lo toma así como si fuera algo muy normal en su vida cotidiana, cuando realmente deberían de ponerse en atención en algunos aspectos importantes que nosotros interrogamos cuando ya los vemos. Claro, claro. ¿Y cómo le hacemos, doctor? Como, porque me lo platicas y digo, híjole, a lo mejor hay personas que desde siempre han tenido no dolor de cabeza, sino migraña, pero como siempre lo han tenido, como dices, pues para ellos es normal, no tienes como punto de comparación de ahorita me siento enfermo, ahorita estoy saludable. ¿Cómo podríamos definir para empezar una migraña, como para ponerle nombre y diferenciarla no le quiero poner simple porque como quiera molesta, pero como del dolor de cabeza cotidiano? Claro, la migraña está definida en un libro, en un manual que llamamos el Manual Internacional de Dolores de Cabeza. Este manual incluye más de 200 tipos de dolores de cabeza y la migraña es uno de ellos. Entonces, ¿cómo definimos la migraña? La migraña es un dolor de cabeza que habitualmente, 70% de las veces, va a ser de un solo lado, que se va a acompañar de estas características muy pulsátiles y el paciente pues, es discapacitante este dolor, tiene que estar en un cuarto oscuro e inclusive tiene que dejar de trabajar. Ese dolor de cabeza es tan capacitante que no puede hacer sus actividades de la vida diaria, pulsátil. Molesta mucho la luz o el sonido, mucha náusea o vómito. Algunos pacientes nos requieren que cuando vomitan, el dolor de cabeza se quita. Es una de las características bien curiosas de la migraña. Y la duración, que va desde 4 horas hasta 72 horas, es decir, 3 días. Puede acompañarse de algún otro síntoma antes o durante el dolor de cabeza. Pueden ser lucecitas, alteraciones del lenguaje, adormecimiento de alguna parte del cuerpo, parálisis de alguna otra parte del cuerpo. Pero el core principal de la migraña es ese. Es de un solo lado, pulsátil y discapacitante. Oye, doctor, qué pesadilla, ¿eh? O sea, me lo platicas y digo, ay, no, qué horror. Cuéntame, ¿con qué otro dolor de cabeza más frecuente es con el que se confunde la migraña? Porque ahorita que me la defines, digo, híjoles, siento que usamos el término muy a la ligera
y a un dolor de cabeza intenso, punto le llamamos migraña. Y me doy cuenta que no por lo que nos comentas. Es correcto. El diagnóstico, así con el que tenemos que distinguirlo, dolor de cabeza tensional, este dolor clásico, ¿verdad? Que te dicen, son los dolores pequeños, porque así dicen los pacientes, te dicen, son los dolores de cabeza pequeños, que son en la región frontal, que a veces lo refieren que viene desde el cuello y se irradia hacia la región de la cabeza, también en la parte de atrás, ¿verdad? Es el principal, pero ese no dura tantos días. Bueno, entre 15 minutos, inclusive hasta 7 días. Pues un dolor de cabeza que al paciente le permita hacer sus actividades diarias, ¿no? A trabajar, ir de paseo, ir de shopping, ¿no? Ese dolor de cabeza se le puede permitir al paciente trabajar. Y el otro es la sinusitis, que es este dolor como en máscara, viene desde la región frontal, aquí en la frente, aquí en lo que son las mejillas. Algunos pacientes refieren dolor detrás del ojo y va a estar acompañado de mal aliento, secreción a través de la nariz, o secreción hacia atrás del paciente, inclusive puede tener tos crónico. Esos serían los dos dolores de cabeza, ¿verdad? De los más de 100 que hay. Y me imagino que es importante, pues, para el paciente o para las personas que nos escuchan, poder diferenciarlo, porque no solo las causas son diferentes, sino que me imagino que el tratamiento es completamente diferente de una migraña donde ves lucecitas y es la mitad de la cabeza y todo lo que nos describiste, a una migraña por tensión o a la de sinusitis, ¿no? Así es, sí, es bien importante saber identificarlo porque los tratamientos son distintos. La migraña la debemos de tomar como una enfermedad, o sea, es una enfermedad y así está escrito en el Código Internacional de Enfermedad. Una enfermedad como diabetes, hipertensión y tal cual debemos de tratarla con medicamentos, ¿verdad? Preventivos. No todos los pacientes van a ser candidatos de este tipo de tratamientos. Estamos hablando de 4 de cada 10 migrañosos, al menos 4 de cada 10 tienen que recibir un tratamiento a largo plazo, de 5 años. Wow. Es bien importante la identificación. ¿Y cómo, a ver, qué es lo que la causa? ¿Naces con esta enfermedad de migraña o la desarrollas? ¿Es hereditaria? La migraña, pues hemos sabido a lo largo del tiempo que se trata de una enfermedad que se hereda. Estamos hablando que entre el 40 al 70% de la migraña se explica por herencia. Es decir, un familiar de primer grado, ya sea tía, mamá, papá, tuvo un episodio o tiene episodios de migraña. Y el resto del porcentaje, que es el 30%, se explica por otros factores hormonales, es más común en mujeres, trastornos del sueño, insomnio, apnea obstructiva del sueño, que son pacientes que dejan de respirar durante la noche, la obesidad, el sedentarismo, la dieta, ¿verdad? Dieta alta en azúcares, alta en grasa, alta en bebidas carbonatadas. Todo esto pues, puede disparar la migraña, ¿verdad? Entonces, le llamamos que es multifactorial. Pero si yo le quiero intentar dar algo más peso, sería la herencia. 90 al 70% es la heredabilidad. Wow. Y, por ejemplo, dices, un gran componente es hereditario. Me surge la pregunta, cuando no es hereditario, ¿se quita? O sea, o una vez que te da un episodio, no sé cómo decías, alguien que trae apnea obstructiva del sueño y a lo mejor lo trata y pues lo tiene bien controlado y ya usa todo su tratamiento y demás, ¿le va a reincidir la migraña porque alguna vez la tuvo? Martel, acabas de tocar un punto bien importante. Correcto, o sea, el paciente ya debutó con migraña, tenemos que atacar las demás comorbilidades. Y esto con la finalidad de tener el control de la migraña. La migraña tal vez no se vaya a curar, pero sí vamos a entrar a algo que llamamos remisión. ¿Y qué es lo diferente entre remisión y cura? Cura es que ya no me va a dar. Pues, por ejemplo, el paciente tiene obesidad, tendría que llevar un esquema de nutrición, ejercicio y algunos fármacos, ¿verdad? Para poder disminuir la talla. El paciente tiene resistencia a la insulina, tendríamos que tratar la resistencia a la insulina apoyando con los endocrinólogos y nutricionistas. O si te hago otra comorbilidad, por ejemplo, el trastorno del sueño, nos apoyamos con clínicas del sueño. Y es bien importante eso que acabas de tocar, Marcelo. O sea, la migraña sí se puede remitir, pero siempre y cuando se maneje en conjunto con otras especialidades, ¿verdad? Y de las comorbilidades. O sea, que el paciente tiene apnea del sueño o trastorno del sueño, tiene que ir con especialistas de clínica del sueño. El paciente tiene obesidad, tratar la obesidad con nutrición, dieta, ejercicio, algunos medicamentos, igual la resistencia a la insulina. Incluso hay un dato bien curioso
el paciente que tiene migraña, yo al menos los estudio para el Helicobacter pylori, porque a veces un paciente se queja mucho de dolor abdominal crónico o esta distensión abdominal o estos eructos frecuentes que están asociados con el Helicobacter pylori. Tratamos la enfermedad, un bicho, y se remite. Entonces, creo que es bien importante como neurólogos interrogar más allá del dolor de cabeza. Es lo que hacemos habitualmente en la consulta. Un dolor abdominal, trastornos del sueño, trastornos neuropsiquiátricos como ansiedad, depresión. Finalmente, el neurólogo pues, no se basta solo, ¿verdad? Tenemos que apoyarnos con otros de nuestros compañeros. Y es que es bien fácil y dan muchas ganas, yo creo, por la facilidad de ir a cualquier farmacia y ver medicamento para el dolor de cabeza, medicamento para la migraña. Creo que el riesgo que tenemos como pacientes es que fácilmente podemos postergar la atención médica y solo estar tapando el problema, quitándonos la punta del iceberg, que es el dolor de cabeza, y todas estas comorbilidades que lo están detonando, pues ignorarlas, porque pues, la verdad, más fácil tomarte una medicina para el dolor de cabeza que atender el sobrepeso o atenderte lo del sueño, o sea, como que cuesta más trabajo. Qué importante no aplazarlo, ¿no? Sí, es más, como bien cuentas, así me gusta explicarle a mis pacientes. Pues, ¿sabes qué? Fíjate que lo que yo estoy viendo es la punta del iceberg. Estamos tratando estar bajo esa punta para que te podamos ayudar. Digo, malamente, los analgésicos, los opioides como el Tramadol y todo eso, tendrían que ser bajo receta médica. Más allá del daño que pueda hacer gastrointestinal y el problema de adicción a opioides, que es un problema que tienen en Estados Unidos bien pesado e importante, sí tendría que ser por recetado por algún médico. No tendrían que estar como over the counter, ¿verdad? Y lo que sí sabemos es que cuando el paciente ya desarrolla migraña, pues va a la farmacia y le es fácil comprar los analgésicos. Pero se está haciendo un daño, se hace un ciclo del dolor. Se le va a agregar otro dolor de cabeza que se le llama dolor de cabeza por sobreabuso de analgésicos. Una migraña se cronifica y la migraña cronificada forma parte del 40% de las consultas. Entonces ya cuando van con nosotros, con el subespecialista que es el neurólogo o clínica del dolor, son esos pacientes que estuvieron consumiendo muchísimo tiempo analgésicos por un trastorno migrañoso. Entonces, por eso ahí la idea, ¿verdad? O sea, que tal vez los analgésicos y los opioides, inclusive los triptanos, como el triptano, sumatriptán, tendrían que ser con receta. A veces desde el punto de vista que tengo los neurólogos. Sí, no, creo que este es un punto demasiado importante. Por lo que te digo, es como banalizamos el dolor de cabeza y banalizamos el tratamiento. Es como, bueno, ahí está la mano y el abuso del medicamento, pues puede ser súper fácil. Oye, doctor, y otra pregunta, a ver, nos decías que pues hay que atacar las comorbilidades, hay que atenderse. ¿Hay algún alimento que detone migrañas, que valga la pena evitar? Digo, obviamente no es como que si tienes una migraña solo por no comer esto o por comer lo otro, ya la hiciste, hay que atenderse, estudiar el caso, pero si ya tienes el diagnóstico, ¿será que hay algunos alimentos que no estamos poniendo atención que nos están detonando episodios migrañosos? Sí, o sea, el paciente que ya está diagnosticado con migraña conoce qué alimentos, inclusive olores, pueden detonar la migraña. Entonces, en la consulta les decimos lo general, ¿verdad? Evitar embutidos como jamón, chorizo, evitar café, evitar chocolate, alcohol, vino, alimentos ricos en glutamato monosódico, que se ha visto que exacerba o puede disparar episodios de migraña, pero el paciente puede detectar otros disparadores, ¿verdad? Algunos de ellos, por ejemplo, ahorita con el tormenta Alberto, hubo un incremento en la consulta porque se le disparó la migraña. De frío a calor, de calor a frío, también dispara la migraña. Entonces, el paciente conoce sus disparadores, otros olores a, por ejemplo, limpiadores de piso, limpiadores de baño, jabones especiales. El paciente se conoce, ¿verdad? El estrés, el sobreejercicio, y el paciente ya te va conociendo poco a poco. Entonces, en cuanto a los alimentos, ¿hay alguna razón de que algún alimento lo haga o es como todavía no sabemos y por eso hay que poner atención cada quien lo que le caiga mal? No, sí hay una razón. Sobre todo hay un incremento en la excitación del dolor. Sobre todo alimentos ricos en glutamato monosódico,
que es una sustancia que en el cerebro activa el dolor. Ok, o sea, en general para cualquier dolor, utilizar glutamato monosódico te va a poner más sensible. Exactamente, irritable. Ok, súper interesante. Y otra pregunta, porque ahora vienen preguntas del público. Por ejemplo, si tener migraña puede afectar al cerebro, o sea, que pueda darnos un daño, ¿qué tan peligroso puede ser para el cerebro? Era la pregunta. No solamente al cerebro, pero es una especie de migraña, un subtipo de migraña. La que le ponemos un poco más de atención en neurología y de hecho tenemos que estar con cardiología. Es migraña con aura. Son estos fenómenos neurológicos que preceden o van antes o durante el dolor de cabeza. Y ya lo habías comentado al inicio, Matilda, que son estas lucecitas que ven, problemas de lenguaje, que no encuentran la palabra y de repente va el dolor de cabeza o vértigo, el paciente se siente mareado y de repente el dolor de cabeza. Esos síntomas que preceden al dolor de cabeza le llamamos aura. Y justo son a esos pacientes a los que les tomamos en ocasiones resonancia de cerebro para ver cómo está su cerebro. Ven algunas manchitas blancas. Cuando vemos muchas manchas blancas en el cerebro, no es migraña con aura, mandamos al cardiólogo para que les hagan cardiograma. Vimos que este tipo de migraña con aura puede estar asociado, más bien, incrementan el riesgo a un infarto cerebral. Pues por eso le damos un poco más de seguimiento. También está asociado a infartos cardíacos tempranos. Pues por eso la asociación neurólogo-cardíaco. Siempre vamos de la mano. O sea, que podría ser como un dato de alarma y de, pues no, no solo de alarma, sino de urgencia, de poner atención a este tipo de dolor de cabeza si va acompañado de aura. De aura, es correcto. Siempre, siempre. Siempre les damos más atención a la migraña sin aura. Y eso Ok, está ya bien establecido en diferentes artículos científicos. Es darle mayor seguimiento. ok. ¿Y qué porcentaje de las personas que tienen migraña con aura llegan a tener un stroke o un infarto, un accidente cerebrovascular? No, son menos del 10%. Ok, ok, ok. Pero hay que tenerlo. Ajá, vamos a checarnos mejor. No queremos ser parte del 10%, ¿verdad? Siempre es prevención primaria, ¿verdad? O sea, yo les digo, también se les pregunta por apnea del sueño. Ok, Importantísimo. Cada consulta de paciente con migraña es obligatorio preguntar comportamiento. Es lo que hacemos, es integral, ¿verdad? sí, claro, claro. Sí, que al final, híjole, pues nadie se salva del tema oye, pues tu estilo de vida sí importa, no nada más vayas y tapes tu padecimiento, tus molestias, no los tapes con medicamento, hay que usar los medicamentos para apoyar la salida o apoyar mientras atiendes tu estilo de vida. Pero dejar solito al pobre medicamento, pues haz de cuenta que le dejas una tarea titánica que pues no va a poder con tu una mala alimentación y tus malos hábitos de sueño, etcétera. Y en los niños, ¿hay algún manejo específico? O sea, ¿qué se puede hacer cuando la migraña se empieza a detectar en niños pequeños? En el niño se desarrolla algo que llamamos vómito cíclico. Son los niños vomitones. Vomitan a cada rato sin desarrollar dolor de cabeza. Entonces son los dos espectros en donde los niños desarrollan pues la migraña. Se llama migraña abdominal, que es de los niños. En adultos también lo vemos, pero raro. Y el vómito cíclico. Entonces, esos son los dos donde el pediatra tendría que estar también pensando cuando ya descartó todas las causas de por qué vomitan tanto y por qué tienen tanto dolor. Tema importante para todos los papás de niños chiquitos que nos escuchan. Oigan, pues hay que poner atención, porque cuando te imaginas que pensar en algo neurológico cuando el niño está vomitando, te imaginas de inmediato se comió la paleta que chupó el perro, no te imaginas que hay que llevarlo a neurólogo, ¿no? Claro, claro, sí, pero ya es cuando descartó todo, ¿verdad? Y Ok, es un paciente que no mejora. Le das y sigue con dolor y ya en el tiempo ellos van a desarrollar migraña. ok, pues maravilloso, doctor. ¿Con qué reflexión te gustaría dejarnos? Se nos fue el tiempo volando contigo porque la plática está buenísima y es un temazo que yo creo que muchas personas van a estar muy contentas de haberse involucrado en este episodio. Cuéntame, ¿con qué te gustaría dejar a nuestra audiencia? Pues no abusar de los analgésicos, aunque el dolor de cabeza ustedes piensen que es por estrés, ansiedad,
nunca está de más o acudir al médico de primer contacto, al internista o al neurólogo, pues para que les dé una revisada y puedan interrogar bien ese dolor de cabeza. Número 2, acudir al médico. Y número 3, llevar un estilo de vida saludable. Yo sé que es mal y duro con mi vida saludable, pero lo más importante va para poder prevenir estos ataques de migraña. Sí es bien importante saber que si hay medicamentos para la migraña, ya hay nuevos fármacos también que usamos, pero recordarle al paciente que nuestra intención es reducir el dolor un 50%, tanto en su frecuencia como su intensidad. Es decir, el paciente tenía 10 ataques por mes, nuestro objetivo es bajarlo a 4 o 3. Que finalmente la migraña es la segunda causa de discapacidad, o más bien de incapacidad laboral. Es nuestra intención, ¿verdad? Reinsertarlos en su vida. Excelente, doctor. Muchas gracias. Estoy segura que nuestro auditorio se lleva mucho. Y pues como dices, lo más importante es, vamos a ayudarnos nosotros con lo que nos toca. O sea, atiende tu estilo de vida, más apóyate en los especialistas, porque hay una luz al final del túnel. O sea, no tienes que vivir con la molestia si estás bien atendido y bien diagnosticado. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un gusto tenerte. Yo soy la doctora Marcela Toscano y esperamos tenerlos en nuestro siguiente capítulo aquí en Hola de Salud. Hola, somos Carlos Ordóñez y Rosalinda Ballesteros y te invitamos a escuchar Cuida tu Mente, un podcast donde expertos del TEC de Monterrey e invitados brindarán herramientas y consejos para potenciar una vida positiva. Cuida tu Mente es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey.